Yo vine a estudiar a Brasil en el 2017. Trabajaba en Perú como psicóloga en la unidad de asistencia inmediata a víctimas y testigo del Ministerio Público de mi país. Trabajé ahí durante 7 años y después decidí dejar el trabajo que yo tenía ahí y venir a hacer un doctorado a otro país con otra lengua. Y ese fue todo un proceso bastante interesante, con mucho aprendizaje y también con algunas cositas que no fueron tan maravillosas. Y por eso pensé un poco en hacer este video para decir no necesariamente de las cosas no tan lindas, no estoy acá diciendo de las desgracias de salir de tu país a estudiar en otro lugar, pero sí de algunas cosas que no necesariamente son un mar de rosas. Entonces vamos lá. Primero, estudiar en otro país te pone en una posición de empezar de cero. ¿Por qué? Porque en el caso mío, por ejemplo, yo tenía un trabajo donde me daba bastante bien, estaba como pez en el agua, súper tranquila, ya prácticamente sabía exactamente todo lo que tenía que hacer, estaba en mi elemento. Salir de ahí, empezar de cero, empezar un doctorado, hacer todo una trayectoria diferente a lo que yo estaba acostumbrada a hacer, fue todo un proceso bien desafiador para mí. Entonces tú empiezas desde cero, tú te pones nuevamente en el papel de estudiante, un estudiante que recibe información, un estudiante que está hambriento de aprender, un estudiante que le va a costar entender algunas cosas. Entonces es un poco difícil si es que, por ejemplo, ya tienes unos buenos años trabajando en lo que hayas trabajado, entonces regresas así como a ser estudiante. Es una sensación un poco extraña, pero interesante, que pone en perspectiva cómo estamos constantemente en un proceso de aprender cosas nuevas y cómo para ese proceso de aprender cosas nuevas es necesario que uno nuevamente se ponga en una situación de desventaja o de inicio o de ignorancia. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que para personas que van a un país diferente, con una lengua diferente, con un idioma diferente, eso va a ser una limitación. Primero porque aprender así a hablar fluente un idioma diferente es todo un proceso, no se da de la noche a la mañana ya. Y si bien, por ejemplo, yo vine acá a Brasil sabiendo más o menos hablar portugués, yo no vine de cero, yo no vine sin saber absolutamente nada. Yo me preparé todo un año para ya venir con una noción de lo que era. Aún así, yo pasé casi todo el primer año en el doctorado teniendo mucho miedo de hablar, con mucha dificultad para expresarme, con mucha neura sobre si estoy hablando correctamente, si no estoy hablando correctamente. Entonces, eso de ahí pasó un año, a pesar de que yo podía hablar. Entonces, es una cosa que uno siempre tiene que tener en cuenta. No es fácil apropiarse de la lengua, y aún así hasta ahora, y que han pasado casi 5 años, y aún así a veces siento que estoy hablando mal, pero ya la vergüenza se me ha ido, entonces eso es bastante bueno. Otra cosa que tampoco me gustó mucho fue que todo el tiempo tenía que hacer trámites bastante engorrosos en 2 niveles. Primero, en el nivel de la visa, porque necesitas renovar tu visa de estudiante, por lo menos acá tenía que renovarlo todos los años, me iba a la Policía Federal, tenías que presentar un montón de papeles, tenías que marcar cita, tenías que agendar, a veces los papeles no estaban bien, te mandaban a otro lado. Era una cosa que para personas como yo, negadas para toda la burocracia que detestan eso, era horrible. Entonces yo tenía que pasar una vez al año eso. Y también cuando eres una persona que tiene una beca de estudios, como fue mi caso, tienes también que hacer reportes. En mi caso eran reportes anuales para justificar una renovación de un año más de la beca. Entonces todas esas cosas uno tiene que estar siempre atento, siempre cumpliendo los pasos, siempre viendo que esté todo correcto, porque de eso depende tu permanencia, porque la visa necesitas tenerla activa, o la renovación de tu bolsa, que es prácticamente tu sustento económico. Otra cosa que tiene que ver con la beca es el hecho de que las becas aquí, yo creo que las becas en la mayoría de sitios donde hay becas para estudiar maestría y doctorado, no son becas que te permitan tener grandes lujos, son becas de manutención, de supervivencia, donde obviamente tú puedes tener acceso a algunas cosas, te puede permitir tener acceso a vivienda, alimentación, y ahí alguna que otra actividad recreativa, pero así no es de que te vas a dar la gran vida y todo mejor, maravilloso. No, la vida de la
posgraduación en el extranjero es una vida austera, una vida enfocada hacia el estudio y con todas esas limitaciones económicas que a veces pueden ocurrir. Entonces puede haber personas, a mí no me ha ocurrido, pero, porque mi situación ha sido un poco diferente, pero ha habido personas, por ejemplo, que no consiguen regresar a su país durante los primeros años porque tienen que ahorrar para eso. Otra cosa también interesante es de que si tú recibes una beca de estudios, tú no deberías trabajar, ¿entiendes? Porque te está dando una beca para que tú te dediques exclusivamente a la investigación, entonces ahí también te limita la posibilidad de otros ingresos. Y finalmente me gustaría hablar de una cosa que creo que no solamente aquellas personas que vienen a estudiar a otro país, sino también cualquier persona que se va a otro lado a vivir por X motivos le pasa, es los sentimientos de soledad que te dan. Y pues obviamente a veces uno necesita de la familia, de los amigos, de lo común, de lo propio. Y eso es una cosa que a veces sí pega. Pero eso no quiere decir de que no tenga muchísimas otras ventajas, pero obviamente no era el objetivo del video. El objetivo del video era hablar de algunas cosas que a veces no se dicen porque se piensa que todo es maravilloso, lindo, hermoso, bello, color de rosa. Y como todo en la vida tiene cosas buenas, cosas no tan buenas. Y la única cosa que tenemos que hacer es aprender a ir manejando todas aquellas cosas, bebiendo de lo que nos hace bien y tratando de solucionar aquellas cosas que necesitan ser solucionadas. Acabo el video. Chao, chao.